Querido amigo, querida amiga, a la hora de considerar duelos complicados o especiales, es necesario conocer aspectos básicos que determinarán la respuesta de la persona en duelo durante el proceso, ya que de estos factores se desprende la enorme variabilidad del duelo, pudiendo considerarlo normal o complicarlo enormemente. Algunos de estos determinantes son: ¿quién era la persona fallecida? Específicamente el vínculo, el padre, el abuelo, la madre, el hijo, el cónyuge, el hermano, si era una persona joven o mayor. También importa la naturaleza del apego. Esto se refiere a la profundidad del vínculo y al grado de dependencia que existía entre las personas. Si existía una relación ambivalente o conflictiva con el fallecido. Estas son cuestiones que pueden complicar el duelo. También el modo en que la persona abordó sus duelos anteriores, sus antecedentes históricos, la historia previa de los duelos, si tuvo duelos difíciles, y tener en cuenta si la persona tiene o ha tenido depresiones u otras afecciones mentales. La manera en que se manifestó la muerte, si se trata de muertes repentinas o inesperadas, circunstancias traumáticas de la muerte, puede haber habido suicidio, asesinato, pérdidas múltiples, pérdidas inciertas, no aparece el cadáver, muerte tras una larga enfermedad terminal. Importa considerar los aspectos de la personalidad de la persona en duelo, sus recursos personales, la incapacidad para afrontar el malestar emocional, el aislamiento y evitación de los sentimientos. Puede sentirse incapaz para asumir nuevos roles. También importan las variables sociales y familiares. ¿Qué tabúes, qué creencias, qué valores y costumbres? Si la persona tiene una red de apoyo externa o no la tiene. Si vive solo. Tener poco o nulo apoyo sociofamiliar, real o sentido. El alejamiento del sistema tradicional socioreligioso de apoyo. Personas que puedan ser migrantes. Y también si hay otro tipo de estrés simultáneo, como tener problemas económicos, laborales, familiares, judiciales. Y podemos plantearnos en realidad qué es un duelo complicado o complejo. Y es aquel en el cual donde desde la muerte, al menos uno de los siguientes síntomas que vamos a nombrar, está presente en la mayor parte de los días y persiste al menos durante 12 meses en el caso de los adultos y 6 meses en el caso de los niños. Vamos a ver que no son factores raros, pero sí importa cuando estos factores son altamente recurrentes y persistentes. Primero, el anhelo o añoranza del fallecido. Esto en los niños pequeños puede expresarse mediante el juego y el comportamiento, incluyendo también comportamientos que reflejan la separación y el reencuentro con un cuidador u otra figura de apego. La pena y malestar emocional que sean intensos en respuesta a la muerte. Preocupación en relación al fallecido, a la circunstancia de la muerte, a qué le ha pasado, a si ha sufrido. En los niños esta preocupación puede expresarse, como decíamos antes también, en los contenidos del juego, del dibujo, del comportamiento, de lo que pasa en la escuela, y puede extenderse a una preocupación por la posible muerte de otras personas cercanas. Desde la muerte puede aparecer también un malestar reactivo, que también tenemos que tener presente en el caso de que perdure en el tiempo. Y estos factores de malestar reactivo son los siguientes. Primero, que haya una importante dificultad para aceptar la muerte. La persona se niega permanentemente o el niño se niega permanentemente.
Segundo, que pueda experimentar incredulidad o anestesia emocional. Parece que no le pasa nada en relación con la pérdida. Esto puede ser un duelo enmascarado o congelado o postergado. Que haya dificultades para rememorar de manera positiva al fallecido. Esto puede traer aparejado temas no resueltos y es importante escucharlo. Que haya mucha amargura o rabia en relación a la pérdida. Es importante ver qué hay detrás. Para ello hay que fomentar la expresión de estos sentimientos. Que también haya valoraciones desadaptativas acerca de uno mismo en relación con el fallecido o con su muerte. Muchas veces hay personas que se sienten muy culpables, a pesar de que esta culpa no exista, pero es importante poder gestionarla, comprenderla y procesarla. También cuando hay una evitación excesiva de los recuerdos de la pérdida, por ejemplo, evitar a personas conocidas, lugares o situaciones que se asocien con el fallecido. Y así como hay malestar, también suele haber alteraciones que son de índole social o de la identidad, que son también una alerta para tener en cuenta. Por ejemplo, cuando la persona tiene deseos de morir para poder estar con el fallecido. Cuando hay dificultad para confiar en otras personas desde el momento del fallecimiento. La persona se aísla, no quiere involucrarse afectivamente. Se presentan sentimientos de soledad o desapego de otros individuos. Se siente a veces que la vida no tiene sentido o está vacía sin la persona que murió. O creemos que nosotros no podemos funcionar sin la persona fallecida. Puede haber confusión acerca del papel de uno mismo en la vida o una disminución del sentimiento de identidad propia. Por ejemplo, sentir que una parte de uno mismo se murió con la persona que ya no está. También puede haber dificultad o reticencia a mantener intereses, amistades, actividades o hacer planes de futuro desde el momento de la muerte. Si bien nosotros como acompañantes no vamos a medir con rigurosidad estos factores, es importante que los tengamos presentes para poder recomendar a nuestro acompañado la búsqueda de ayuda profesional cuando notemos la presencia prolongada y concurrente de varios de ellos. Veamos ahora algunos tipos de duelos complicados. Uno puede ser el duelo crónico, que es aquel que tiene una duración excesiva y nunca llega a una conclusión satisfactoria. La persona siente que gira como en una calecita, que sufre y que es consciente de que no consigue acabar el duelo. Tiene expresiones como no logro volver a la vida, esto no se acaba, necesito ayuda para ser yo otra vez. Bueno, esto nos habla de un duelo crónico. Puede haber, por el contrario, un duelo retrasado, que se llaman a veces inhibidos, suprimidos o pospuestos. La persona puede haber tenido una reacción emocional en el momento de la muerte, pero no fue suficiente. En el futuro, la persona puede experimentar los síntomas del duelo respecto a una pérdida posterior, donde la intensidad del duelo parece excesiva. Puede haber un duelo exagerado. La persona que experimenta la intensificación de un duelo normal se siente desbordada y recurre a una conducta desadaptativa. Su experiencia es excesiva e incapacitante. Incluye los trastornos psiquiátricos mayores que surgen después de una pérdida. La persona puede experimentar una depresión mayor, formas de ataque de pánico o de conductas fóbicas, el abuso de alcohol u otras sustancias, y también se puede dar un trastorno por estrés postraumático. Y también podemos ver lo que se llama el duelo enmascarado. Aparece con frecuencia disfrazado a través de un síntoma físico. Las personas que no se permiten a sí mismas experimentar el duelo pueden desarrollar alguna enfermedad, síntomas médicos que incluso a veces pueden ser similares a los que tenía el fallecido.
o alguna otra enfermedad que puedan tener latente o que los afecte psicosomáticamente. Bueno, como dijimos, nos podemos preguntar por qué algunas personas superan mejor un duelo que otras, o por qué las personas se adhieren con más intensidad a la persona fallecida, o a un trabajo, o a una posición social, o a lo que sea. Bueno, además de las diferentes características que rodean al duelo, es importante reconocer el factor personal a la hora de explicar las vivencias del doliente. El riesgo de presentar duelo complejo aumenta en los casos de mayor dependencia de la persona fallecida. Estilos más introvertidos en la personalidad suelen sufrir duelos más complicados frente a personas más extrovertidas que pueden recurrir a factores sociales de protección como rodearse de gente, participar de nuevas actividades, pedir ayuda, hablar de su duelo. Existe una emoción que es la que más tenemos que tener en cuenta, y esta es la culpa de la persona en duelo, que suele ser el motivo por el cual una persona puede sufrir una complicación importante. Se aferra obsesivamente a la persona fallecida o al trabajo o al estatus perdido. Bueno, hasta aquí las consideraciones sobre los tantos determinantes del duelo que pueden influir de manera significativa, generando una prolongación en el proceso de duelo o lo que llamamos una complicación en el mismo. Hasta la próxima.